Juan David, y no paran las voces de rechazo y los argumentos en contra del decreto del gobierno que convoca a una consulta popular. Exministros, constitucionalistas y expertos coincidieron en que este decreto es claramente inconstitucional. Ex magistrados de la Corte Constitucional señalaron que el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro y sus ministros para convocar una consulta popular es inconstitucional, pero además plantearon que el jefe del Estado habría prevaricado. Desconoce que el artículo 104 de la Constitución exige como requisito substanciam actus, es decir, que sí o sí siempre debe existir un previo concepto favorable del Senado de la República para que pueda ser convocada la consulta popular. El gobierno resolvió asumir el papel del juez y se anticipó a la decisión del Consejo de Estado y resolvió que el acto era inconstitucional, con el agravante de que aún si cupiera la excepción de inconstitucionalidad, esa excepción no expulsa del ordenamiento jurídico del acto. O sea, el acto existe y tiene validez. Pues esto es una prevaricación horrorosa la que ha cometido el señor presidente de la República, que con todo el dolo, con todo el conocimiento previo, resuelve en forma manifiestamente contraria a derecho, contraria a la ley. Eso lo llama el Código Penal en el artículo 413, prevaricato por acción. Para el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, el decreto pasó por encima de los jueces. Yo me leí las 31 páginas del decretazo y eso parece, con todo respeto, más bien una sentencia. Yo diría que hoy los magistrados de la Corte Constitucional ya no solamente son 9, sino que también hacen parte de ella todo el presidente de la República y su gabinete. Para constitucionalistas como Rodrigo Uprimi, el decreto tiene varias fallas. Dos premisas normativas que yo creo que las dos son equivocadas, pero donde no hay una discusión es que la votación del 14 de mayo ocurrió, existe, no ha sido declarada nula por ningún juez, no ha sido revocada por el propio Senado, y entonces esa votación existe y el presidente tiene que respetarla. Para el exministro Humberto de la Calle, el decreto pasa por encima de dos poderes públicos y hasta de la Constitución. No solo está menoscabando la competencia del Congreso, sino anulando la rama judicial, que es la única que puede resolver sobre esas, repito, reales o supuestas irregularidades. Luego, si hay un golpe a la Constitución, el golpe a la Constitución es ese. La separación de poderes no es, dijéramos, un invento organizacional, es un mecanismo delicado para evitar el autoritarismo. Ante el anuncio del presidente Petro y el ministro de Justicia de una posible asamblea constituyente si no se aprueba la consulta, expertos señalan que no es el momento. Esperemos un mes a ver si sigue con la misma idea, pero naturalmente es algo que por ahora no tiene suficiente argumento jurídico. Los expertos coincidieron en señalar que debe ser el Consejo de Estado el organismo idóneo para pronunciarse frente a la legalidad de este decreto. Y a pocas horas de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto que convoca a la consulta popular, el Consejo de Estado comenzó a recibir una avalancha de demandas de partidos y movimientos que buscan tumbar la convocatoria. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuántas demandas han sido presentadas? ¿Qué se conoce? A esta hora tenemos 18 acciones jurídicas. Hablamos de 3 tutelas ante el Consejo de Estado, 15 demandas que buscan tumbar el decreto con el que el presidente convoca a la consulta popular. Hay una demanda firmada por varios partidos, el partido de la U, los conservadores, liberales, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Liga contra la Corrupción y el partido Oxígeno. Demanda en la que piden la nulidad por inconstitucionalidad del decreto que convoca a la consulta popular y firmado por el presidente Gustavo Petro. Y argumentan esta demanda con varios puntos. Le dicen al Consejo de Estado que el presidente violó el debido proceso, que desconoce la votación del Senado, que el presidente se extralimitó en sus funciones, que violó el principio de soberanía popular y que violó el Estado social de derecho. Hablamos con Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, sobre el futuro que le ve a este decreto y sobre la avalancha de acciones jurídicas contra esta iniciativa. Bueno, yo creo que el futuro de las demandas contra el decreto que convoca a la consulta popular es incierto.
Yo creo que la primera discusión va a ser si tiene competencia el Consejo de Estado o la Corte Constitucional y tendrá que dirimirse ese conflicto de competencias, en mi opinión, con la posibilidad de que termine decidido en favor de la Corte Constitucional, que conocería al final de todo el proceso, cuando la consulta sea realizada y se expida el acto con rango de ley que materialice las respuestas afirmativas. De manera que el tema no es claro y diría que no podemos esperar fácilmente una suspensión provisional. Me dicen los voceros de varios movimientos políticos que también se van a unir a esta avalancha de demandas y esta tarde estarán en el Consejo de Estado. Demandarán, ellos argumentan 2 puntos más: amenaza contra la estabilidad institucional, y dicen que el presidente está vulnerando la separación de poderes.